La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad importante a nivel mundial porque es una de las causas principales de muerte. Esta exposición está basada en las siguientes guías y libros, literatura, por lo cual pueden revisar si quieren ahondar más en el tema. Tenemos la guía Gold del reporte del año 2020. Tenemos también de la guía española, el GCPOC, la actualización del 2014. También la guía latinoamericana, que menciona recomendaciones para la EPOC, y el libro clásico de neumología clínica de Álvarez. ¿Okay? El EPOC es la cuarta causa de muerte en el mundo. Más de 3 millones de personas en el 2012 han fallecido por esta patología, por lo cual representa un importante problema de salud pública, dado que esta enfermedad se puede prevenir y tratar hasta cierto punto. Muchas personas sufren de esta enfermedad y van a morir por esta misma o por sus complicaciones, para lo cual hay varios estudios, guías sobre esta patología. Este es un cuadro, ya que hemos hablado a nivel mundial, este es un cuadro de un estudio que es el estudio Platino, un estudio muy importante en Iberoamérica, donde se ha estudiado la prevalencia del EPOC, dándonos unos dígitos de desde 7.8% en México hasta 19.7% en Uruguay. Y los países de Latinoamérica se encuentran dentro de ese rango de prevalencia. En este estudio, ¿qué conclusiones llegaron con el estudio Platino y Prepocol, que es un estudio de EPOC en Colombia? Que el EPOC es una enfermedad frecuente, prevenible y tratable. Es frecuente y muchas veces subdiagnosticada. ¿Por qué motivo? Por diagnósticos cerrados, por el bajo uso de la espirometría, ¿no? Que nos va a ayudar a diferenciar un EPOC de otras patologías importantes como por ejemplo el asma. ¿Qué es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Se establece sobre todo sobre dos patologías, engloba dos patologías. El enfisema, que es la destrucción del parénquima pulmonar, asociado a la alimentación crónica del flujo aéreo, donde hay una hiperactividad bronquial. Pero, ¿en qué se va a diferenciar en el asma, por ejemplo? En que la espirometría nos va a demostrar que esta limitación del flujo aéreo va a ser sin una reversibilidad caracterizada como en el asma. Habíamos mencionado que es la destrucción del parénquima pulmonar. Por ende, vamos a perder esa que tiene el pulmón al momento de ventilarse. Va a haber agrandamiento anormal de los espacios aéreos. Instala el bronquio terminal con destrucción de los septos alveolares. En el estudio COPGENE se vio el fenotipo enfisema, que se asocia a una mayor mortalidad. Si bien se va a caracterizar a una menor asociación
de agudizaciones que se presentan más en el fenotipo de bronquitis crónica. La bronquitis crónica tiene su definición internacional como un paciente que tiene tos productiva la mayoría de días de la semana por 3 meses en 2 años consecutivos, en ausencia de otras causas específicas, ¿no? Esa hipersecreción bronquial que se va a dar en los bronquios se debe a una inflamación crónica de la vía aérea inferior. Este fenotipo de paciente EPOC va a representar mayor número de agudizaciones y se asocia con más frecuencia a las bronquiectasias. ¿Qué hipótesis establecen la literatura en cuanto a la fisiopatología? En la fisiopatología mencionan que la exposición al humo va a causar inflamación en los bronquios, en los bronquiolos, causa una bronquiolitis. A nivel de la vía aérea, va a atraer macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares alfa. Estos macrófagos alveolares van a secretar factor de necrosis tumoral alfa. Esto va a estimular la secreción de interleuquinas 8, una interleuquina importante en la fisiopatología del EPOC. Y estas van a ser producidas por los mismos macrófagos alveolares y por las células epiteliales. Los linfocitos CD8 van a estar aumentados, a diferencia del asma. Además, va a haber un desequilibrio entre las proteasas y antiproteasas, es decir, en la remodelación de la vía aérea, donde van a tener preponderancia las metaloproteinasas 9 y 12, entre otras, como la elastasa. Estas son enzimas degradantes de la matriz extracelular. ¿Qué va a causar toda esta cascada de inflamación, destrucción de la pared alveolar y secreción de moco, broncoconstricción? ¿Qué va a causar esto en los pulmones? Atrapamiento de aire, hiperinsuflación pulmonar, trastornos del intercambio gaseoso, va a generar complicaciones como hipertensión pulmonar e insuficiencia ventricular derecha. Entonces, en la fisiopatología del EPOC tenemos que tener en consideración la exposición al humo y agentes de polución como la combustión de la biomasa, además de los factores del huésped, ¿no? En cuanto a los factores del huésped, que también se tome en cuenta si ha tenido un anormal crecimiento de los pulmones inmaduros, pacientes pretérminos, una acelerada declinación de la función pulmonar, que haya tenido alguna infección importante en la infancia o inflamación crónica de los pulmones. Esto puede generar anormalidades en las vías aéreas pequeñas, los bronquiolos, que el paciente tenga enfisema, y esto que nos traiga también efectos sistémicos. El EPOC no solo compromete pulmón, sino que se describe en la patogenia que va a haber una inflamación sistémica, un estrés oxidativo aumentado que va a alterarme otros órganos. ¿Cómo se va a manifestar esto? Con síntomas respiratorios, exacerbaciones, presencia de comorbilidades cardiovasculares, alteraciones del sistema musculoesquelético. Se va a caracterizar por pacientes que van a tener atrofia muscular
llegar a tener caquexia, ¿no? Y también vamos a observar limitación del flujo aéreo, que lo podemos medir mediante la espirometría. Vamos a tener obstrucción de la vía aérea, contracción del músculo liso, aumento del tono colinérgico, estrés oxidativo aumentado, los macrófagos y neutrófilos que secretan las asociadas a las metalinoproteasas aumentados, linfocitos CD8 positivos aumentados, la interleuquina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa identificados en esta patogenia, el desbalance entre las proteasas y las antiproteasas como la alfa-1 antitripsina. Hay destrucción alveolar, por lo cual causa enfisema, bulas, pérdida del retroceso elástico, depósitos de colágeno y fibrosis, hipertrofia glandular y folículos linfáticos. Como hemos mencionado, ¿qué factores están asociados? El tabaquismo, deficiencia de alfa-1 antitripsina como algo congénito, que es muy raro, yo no lo he visto acá, he visto algunos casos en España. Ocupación ocupacional como exposición al humo de madera, contaminación atmosférica en espacios interiores, como, ¿no?, que escriben en las áreas rurales de Latinoamérica que cocinan con leña o para calefacción, exposición a polvos orgánicos e inorgánicos, crecimiento y desarrollo alterado, asma también es un factor de riesgo por la hiperactividad bronquial crónica, la edad, también la vejez se asocia a más presencia de presentar EPOC, infecciones respiratorias graves en la infancia. Los síntomas que hay que considerar para el diagnóstico del EPOC. Por favor, el que tiene el micrófono prendido, aparte de mi persona, por favor apagarlo. Vale. Disnea, que es progresiva, empeora con el ejercicio, puede ser persistente. Tos crónica, que puede ser intermitente, a veces improductiva, a veces productiva, estornudos, producción crónica de esputo, historia de factores de riesgo, ¿no?, como los habíamos mencionado, historia familiar de POC, o factores en la infancia, como bajo peso e infecciones en la infancia. Va a haber un estrechamiento de la vía aérea con aumento de resistencia, disminución de restauración elástica, aumento de la colapsibilidad de la vía aérea, rotura de las ataduras alveolares. En el examen físico de estos pacientes podemos encontrar taquipnia, diámetro anteroposterior aumentado, torácico, uso de músculos accesorios, despreciamiento de la punta cardíaca, como hemos mencionado, se puede asociar a alteraciones cardiovasculares, exhalación prolongada por la obstrucción bronquial, broncoespasmo, un corpo pulmonale con EPOC avanzado, que también nos va a generar edemas periféricos, aumento de la presión venosa yugular, dolor abdominal en la región hepática por ya el compromiso del corazón derecho. Y vamos a encontrar en la espirometría un volumen expiratorio forzado al primer segundo entre la capacidad vital forzada menos del 70%, pre y post broncodilatador. Esto quiere decir que hay una alimentación fija, ¿no? Post broncodilatación no mejora de la forma que sí mejoraría un asma. Un BEF1 disminuido, disminución de la capacidad del monóxido de carbono, que podríamos hacer con un estudio de pletismografía con DELCO, hipoxemia e hipercapnia en el análisis de gases arteriales. Entonces, el estudio importante en estos pacientes de EPOC y que la mayoría de hospitales niveles 2 a más pueden acceder es la espirometría, que se caracteriza por un BEF1 sobre FBC, postbroncodilatador menor de 0.7. Además que tenemos que identificar comorbilidades con el EPOC,
como enfermedades cardiovasculares, disfunción del músculo esquelético, síndrome metabólico, osteoporosis, depresión, ansiedad y cáncer de pulmón que se suelen asociar al EPOC. Aquí tenemos un cuadro de la espirometría, que es lo que normalmente ocurre. Generalmente al primer segundo del volumen expiratorio forzado, es decir, cuando botamos aire de forma forzada, al primer segundo debemos botar el 80% de nuestra capacidad pulmonar forzada. Nuestro volumen forzado total, por ejemplo, de 5 litros, el 80% lo tenemos que exhalar el primer segundo. Y si eso no ocurre, es porque probablemente hay una obstrucción. Ahora, la guía GOLD, ¿no? Del reporte de 2020, ¿no? Que se llama el Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, nos plantea de GOL 1 a GOL 4 la gravedad de la obstrucción del flujo aéreo. Si es un BEF1 mayor o igual de 80, es leve. Si está entre 50 y menos de 80, moderado. Si es de 30 a menos de 50, grave. Y si es menos de 30, muy grave, GOL 4. También esta guía toma como eje para la evaluación de este tipo de pacientes la escala de la disnea modificada, que lo establece de grado 0 o 4, dependiendo de la disnea que tengamos, ¿no? Si el paciente solo, si le falta aire al andar deprisa en llano o subir en pendiente, grado 1, grado 2, no puede mantener el paso que sería otras personas de su misma edad, en piso llano, o se tiene que detener para poder respirar, grado 2. Grado 3 se detiene después de andar una cuadra, 100 metros. Grado 4, si tiene tanta dificultad para salir de casa o le cuesta vestirse o desvestirse. También la guía GOL establece un cuestionario sobre los síntomas frecuentes asociados a el EPOC, ¿no? Y les ponen una escala de 0 a 5 y al final se suma un puntaje o un corte para evaluar en qué nivel está el paciente de 10. Entonces, ¿cuál es el flujograma del manejo del paciente? Se diagnostica con confirmación espirométrica, se evalúa el límite del flujo, si es GOL 1, GOL 2, o 3, GOL 4, y se evalúa los síntomas y el riesgo de exacerbaciones. Se toma en cuenta para poder categorizar al paciente A, B, C, D en esos 4 grupos. También, aparte de la guía de la escala de la disnea y la escala de calidad de vida de estos pacientes, el CAT, también si han tenido hospitalizaciones o exacerbaciones previas. Bueno, esa es en cuanto a la clasificación que propone la guía GOLD, la guía americana. La guía española, la europea, establece más categorizarlos en pacientes que tengan más características de un paciente con fenotipo de enfisema, ¿no? Que se le observa en la tomografía, característico de pérdida de parénquima pulmonar, ¿no? O un paciente que se caracterice más por un fenotipo de bronquitis crónica, ¿no? Con lo que habíamos mencionado en cuanto a la tos productiva. Ahora, si tienen las dos características, también se sumen ese cuadro. Además, también tienen en consideración el fenotipo de EPOC-asma, el ACOS, ¿no? Y lo clasifica también, subclasifica si es agudizador o no. Otra forma de categorización o que tomen otros parámetros es la guía latinoamericana, ¿no? Donde toca menciona la guía latinoamericana que toman los valores del BEF1, la distancia caminada en el test de caminata de 6 minutos,
¿no? La escala de disnea y el índice de masa corporal. ¿Qué es lo más importante en el EPOC? Prevenir el avance del EPOC. ¿Cómo lo hacemos? Evitando que el paciente se siga exponiendo a la noxa, a la exposición al humo de tabaco, ¿no? Al humo de tabaco, al daño ocupacional, a la acumulación de las biomasas, entre otros. Hay un medicamento que cure el EPOC, decline la caída de función pulmonar, no hay. Pero tenemos medicamentos para mejorar los síntomas y evitar las complicaciones. Entonces, ¿qué utilizamos en estos pacientes con EPOC? Broncodilatadores, ¿no? Entre otros que también podríamos utilizar metilxantinas. ¿Cuáles son los broncodilatadores disponibles en el mercado? Tenemos los beta-2 agonistas y los anticolinérgicos. Entonces, dentro de los beta-2 agonistas tenemos los de corta duración como salbutamol butalina y los de larga duración como salmeterol, formoterol, indacaterol que daremos cada 12 horas o cada 24. En los anticolinérgicos, el conocido bromuro de hipatropio, ¿no? Que es de corta duración, y el de larga duración tenemos el bromuro de tiotropio. Y en Puno tenemos el mercado, por ejemplo, del bromuro de tiotropio, que lo tienen algunas farmacias. Aclidina y glicopirronio también se describen en la literatura que se pueden utilizar como anticolinérgicos de larga duración. Bueno, y después tenemos las metilxantinas como la teofilina. Entonces, ¿qué recomiendan? Una terapia específica si el paciente tiene una inflamación, una lesión congénita por alfa-1 antitripsina en el pulmón, cosas que no lo hemos visto aquí en el Perú. Los antitusivos, que a veces tenemos colegas que dan antitusígenos, no se recomienda porque vamos a dejar que el paciente se quede con la secreción mucosa dentro de los bronquios y pulmones. En cuanto a la hipertensión pulmonar secundaria, el EPOC, no se recomienda las mismas drogas que la hipertensión pulmonar primaria. En cuanto a fármacos opioides, porque pacientes, como hemos mencionado, pueden presentar ansiedad, depresión, ¿no? Se puede dar a los pacientes, sobre todo en EPOC severo. Como habíamos mencionado, hay 4 grupos que engloban a los pacientes de acuerdo a sus síntomas, factores de riesgo. En el grupo A, ¿no? Que es el paciente con EPOC más leve, se recomienda darle solo un broncodilatador. En el grupo B, recomienda el broncodilatador, pero de larga duración, sea beta-adrenérgico o un anticolinérgico. En el grupo C, recomiendan un broncodilatador anticolinérgico de larga duración. Y en el grupo D, que son los EPOC severos, va a recomendar el anticolinérgico de larga duración, por ejemplo, el bromuro de tiotropio o el de larga duración anticolinérgico y beta-2 agonista, o un beta-2 agonista de larga duración con un corticoide inhalado. En los glucocorticoides inhalados se recomiendan sobre todo si hay eosinofilia en sangre o que tiene el paciente un BEF1 menos de 50%. Y se recomienda combinado. La vacuna antigripal se recomienda en este grupo de pacientes. Va a reducir la enfermedad grave y la muerte en los pacientes con EPOC. La vacuna antineumocócica también se recomienda. Reduce la incidencia de neumonías en pacientes menores de 65 años y en los que tienen un BEF1 menos del 40% y presentan comorbilidades. Los mayores de 65 años se recomienda la conjugada 13 valente
que se ha visto que disminuye la bacteremia y la enfermedad neumocócica invasiva grave. La rehabilitación EPOC es importante. Habíamos mencionado que se asocia con atrofia muscular y nos va a ayudar en los síntomas de disnea y fatiga. En estos pacientes no deja de ser común verlos con oxígeno domiciliario, ¿no? Y eso se observa que mejora el estado del paciente, la oxigenoterapia en el momento indicado. Además de la terapia de mantenimiento de los broncodilatadores beta agonistas o anticolinérgicos, o con anticolinérgicos, y con corticoide oral, nos ayudan en la exacerbación del EPOC. En cuanto a otros tipos de tratamientos más invasivos, tenemos la cirugía de reducción de volumen. A los pacientes se le extraen las áreas que tienen atrapamiento aéreo, sobre todo en los lóbulos superiores, con enfisema pulmonar. Bulectomías, también se ha observado. Trasplante pulmonar, ¿no? En el trasplante pulmonar cuando estuve rotando en España, la primera causa de trasplante pulmonar era el EPOC, porque en España fuman bastante, ¿no? Y entran a un protocolo y les piden varios requisitos, ¿no? Pero si un paciente que fume, que sea un fumador pesado, más de 20 paquetes por año de cigarrillos, un paquete trae 20 cigarrillos, puede generar un EPOC grave en personas relativamente jóvenes, ¿no? Que todavía le queda mucho tiempo por vivir si es que tiene las condiciones adecuadas, ¿no? Y también hay intervenciones broncoscópicas, broncoscopía terapéutica, donde van a colocar unas válvulas endobronquiales y mejorar la disnea del paciente. ¿Cuándo prescribir oxigenoterapia? Bueno, estos niveles son a nivel del mar. A nivel del mar recomiendo cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 55 o saturación menos de 88%, ¿no? O cuando tiene una presión parcial de oxígeno que sea más de 55, menos de 60, pero que tenga una comorbilidad con una insuficiencia cardíaca derecha o poliglobulia. Y se debe ajustar la dosis para mantener una saturación igual o mayor de 90%. Y se le debe hacer un control cada 60 a 90 días. No, bueno, acá en la altura nosotros con los pacientes, cuando les indicamos oxígeno, cuando su saturación generalmente es menos de 80 o menos de 75%. En cuanto a la exacerbación, hay que evaluar criterios de hospitalización, si hay descompensación importante, inestabilidad del paciente, descartar infecciones por pseudomonas, ¿no? Si tenemos alguna sospecha, hay que hacer un cultivo de esputo. Si no, se le da tratamiento empíricamente, optimizando broncodilatadores, corticoides sistémicos, antibiótico-terapia y oxígeno. Hay una evaluación favorable, alta, y reiniciar terapia de mantenimiento. Y si es desfavorable, se queda en hospitalización y evaluar el ingreso a UCI. Bueno, eso es lo que habíamos mencionado anteriormente. Los beta-2 agonistas de corta duración con ocinos anticolinérgicos de corta duración pueden ser pueden ser usados en el manejo de las exacerbaciones. En cuanto al uso de corticoides sistémicos en la exacerbación, se recomienda de 5 a 7 días, no más. Antibióticos también de 5 a 7 días, no más. Los metilxantinas aquí no son recomendables. Y también tener presente la ventilación mecánica no invasiva, sobre todo en pacientes con falla respiratoria que no mejoran con el aporte de oxígeno suplementario. Este uso de no invasivo me va a ayudar a no llegar al uso de
intubación. Muy bien. Ok, en cuanto a la exposición del enfisema, ¿no? El enfisema es parte del EPOC. Así que vamos a mencionar algunas características del enfisema. ¿Dónde está la exposición? Ya, acá está. Muy bien. Sobre todo son imágenes. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de enfisema es tomográfico y, bueno, tomográfico con el paciente, ¿no? Pero cuando el paciente ya ha fallecido, podemos, a la o se le ha extirpado un área de enfisema pulmonar, se puede ver al microscopio. Entonces, el diagnóstico de enfisema pulmonar es imagenológico, por lo cual vamos a mostrar imágenes de esto. Como habíamos mencionado, es una dilatación del espacio aéreo distal a los bronquios terminales, además de la destrucción de las paredes alveolares. Este término se utiliza en la patología o radiología. ¿Y cuál es el mejor estudio para observar el enfisema, esta patología? La tomografía de alta resolución con cortes de 1 a 2 milímetros, donde podemos ver cambios hasta en los lobulillos pulmonares secundarios. El lobulillo pulmonar secundario es la parte más pequeña del pulmón que está rodeada de tabiques de tejido conjuntivo. Tiene 3 a 6 más pequeñas áreas, que son los bronquiolos terminales. Y estos bronquiolos terminales surgen en intervalos de 1 a 2 milímetros, ¿no? Por ejemplo, acá observemos la arteria pulmonar, las ramas de la arteria pulmonar, acompañadas de los bronquiolos respiratorios. Entonces, como sabemos de anatomía, los bronquios tienen 23 generaciones. ¿Y desde cuándo llamamos a un lobulillo pulmonar secundario? Desde la generación 16, desde los bronquiolos terminales, que posteriormente comprometen los bronquiolos respiratorios, y los ductos alveolares, y finalmente los sacos alveolares, que van a estar destruidos en el enfisema. La área suministrada por cada bronquiolo terminal se denomina sinus. Después de 2 a 3 ramas de bronquiolos respiratorios, el número de fenestraciones alveolares aumenta gradualmente y estos luego se transforman en los conductos y posteriormente sacos alveolares. La vía aérea se acompaña de la arteria pulmonar, que varias veces se observa en la tomografía, y el área alrededor de los bronquiolos terminales y el primer bronquiolo respiratorio se llama la porción centrolobulillar o centroacinar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un troco de la arteria pulmonar que vamos a suponer que está acompañado del bronquiolo respiratorio. Según la ubicación, tenemos un enfisema centrolobular, panlobular, difuso o enfisema paraseptal. Y según su ubicación se podría asociar a ciertas patologías. El centroacinar, ¿no?, que tenemos un pulmón con antracosis, es el más común. Hay una dilatación del espacio aéreo centroacinar, implica los bronquiolos respiratorios secundarios y terciarios, y el compromiso no va a ser un uniforme, va a depender, va a ser diferente de lóbulo a lóbulo generalmente. Y esta presentación se asocia más con el tabaquismo y la inhalación de polvo, ¿no? Son otros cortes de pulmón con antracosis. La zona interior es la más severamente afectada y es característico la pigmentación negra, que es la antracosis, irregular en la zona interior del pulmón, ¿no? Y se observa acá, como hemos mencionado, de forma difusa, no regular, no uniforme, en las áreas centroacinares del pulmón.
La ampliación del espacio aéreo dilatado, el parénquima pulmonar circundante es comprimido, ¿no? Las pocas áreas de pulmón normal son comprimidas por el enfisema centroacinar, permitiendo observar una frontera entre la zona enfisematosa y el pulmón normal. El pan-acinar, en cambio aquí es una dilatación uniforme del espacio de los bronquiolos respiratorios a los alveolos. Y se observan los cambios uniformes en los lobulillos secundarios. Aquí se asocia más a una deficiencia alfa-1-triptiricina. Como habíamos mencionado, su incidencia es muy baja de esta patología y es predominantemente en la parte inferior del campo pulmonar. Como vemos, es más uniforme, ¿no? No sé qué se observa bien en la imagen, pero es un enfisema más uniforme en todo el pulmón. El paraseptal o acino distal es la dilatación periférica al acino, comúnmente en las regiones subpleurales. Generalmente el paciente es asintomático, se asocia a bulas, ¿no? Que posteriormente pueden generar un neumotórax espontáneo que se da en adultos jóvenes. ¿No? Acá observamos un enfisema subpleural, ¿no? Periférico. Muy bien, alumnos. Estos han sido los dos temas para tocar. ¿Ya? Estaré coordinando con su delegado para las próximas ponencias.